¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente los saludo. Espero que hayan desayunado para que hayan cargado energía y que tengan mucho más glucosa para poder ir procesando toda la información de la que vamos a estar hablando por aquí. Vamos a hablar ahora de las estructuras del entrenamiento subsecuentes después de hablar del megaciclo. Decíamos que el megaciclo es el ciclo de 4 años. Tenemos que recordar que cuando hablamos de estructuras de entrenamiento, el plan de entrenamiento más importante es el plan de entrenamiento de largo plazo, esos 10 años. Pero esos 10 años se dividen en megaciclos de 4 años, después estos megaciclos en macrociclos de 1 año, y vamos a ir a las estructuras subsecuentes, donde vamos a empezar a entrar a los detalles de la planificación de, habíamos hablado, el macro es apenas la estructura más grande que manejamos nosotros como planificación ya en papel, y esta puede ser ya sea de todo 1 año, pero explicábamos que por la dinámica de la natación, dadas las competencias, con las vacaciones, compromisos de escuela, etcétera, el macro de 1 año lo dividimos en macrociclos compactados de 4 o 3 meses, y esto nos da para hacer 3 macros en el año. En el bloque anterior hablamos de cómo es la estructura general del macro, y decíamos que para la iniciación deportiva o las categorías de 8, 9 y 10 años, esta planificación del macro es muy básica. Le llamamos carga lineal porque no hay un incremento muy acentuado de los volúmenes, así tampoco de las intensidades. Esto obedece, entre otras cosas, a que la carga en las edades iniciales es muy baja, por tanto no amerita tanto balance entre carga y recuperación, aunque siempre se tiene que cuidar, pero la carga es muy pequeña. Por otro lado, lo estructuramos de esta manera para poder respetar las actividades de la familia, las actividades culturales y tradiciones de Semana Santa, Navidad, vacaciones. De ahí que la metodología del entrenamiento tiene que adaptarse para no alterar el ritmo de vida de la familia, y ni mucho menos dejar sin oportunidad a los niños de convivir con sus compañeros, salir de vacaciones en el verano con los compañeros de escuela, etc. La segunda estructura a la que vamos a referirnos el día de hoy es el mesociclo. Meso en realidad podría escribirse con Z porque viene de mezzo o medio. Es una palabra que significa planear ciclos de duración media. Estos ciclos de duración media tendrán aproximadamente entre 2 y 8 semanas. Para los fines de la planificación en natación, típicamente utilizamos como 1 mes o 4 semanas, aunque no necesariamente se ajusten al primero y al final del día del mes. A veces tomamos la última semana de 1 mes y 3 semanas del siguiente, pero son estructuras que se hacen aproximadamente de 4 semanas. Pero bien podría ser desde 2 hasta 8 semanas sin ningún problema. Después hablaremos del microciclo. El microciclo es el ciclo más pequeño, como su nombre lo dice, y lo que intenta es permitirnos organizar la carga en unidades mucho más cercanas para que yo pueda decidir qué va a pasar el viernes, qué va a pasar el domingo, y esto me permite también más organización y como poder anticipar mucho más detalles que a veces en el plan de 1 mes o en el plan de 1 año no alcanzo a ver. Estos microciclos podrían ser desde 3 hasta 10 días, pero normalmente utilizamos como base 8 días o 1 semana por fines prácticos. Por último, tenemos las sesiones que a su vez integran el microciclo. Son los entrenamientos día a día. En algunos casos hay 2 entrenamientos en un día, no es para los menores, pero para los más avanzados ocasionalmente puede haber 2 sesiones en un día, o bien sesión tierra y agua, que también podrían ser sesiones independientes. Las sesiones integran el microciclo o la semana, las semanas integran el mesociclo o el mes de entrenamiento,
y los meses dan el macrociclo, que para nosotros es de 3 o 4 meses de duración. Vamos a ir desde la unidad más grande a la unidad más pequeña. Vamos a entrar entonces al mesociclo. ¿Cuál sería el propósito de planificar un mesociclo? Si habíamos dicho que el macro me ayuda a organizar todas las actividades a lo largo del año o la temporada, y con ello poder también comunicar a mis asistentes, a los funcionarios del club, a los padres, etcétera, qué va a ir pasando y que todo el mundo pueda organizarse y anticiparse. El caso del meso busca de manera ya más pequeña, más dirigida, orientar los contenidos del entrenamiento en torno de un objetivo o de un grupo de objetivos muy específico. El mesociclo es la unidad de entrenamiento que me permite direccionar medios, entiéndase por medios, implementos, materiales, áreas, actividades específicas, métodos, capacidades físicas y eventos competitivos y evaluaciones en una unidad de 4 semanas o un mes. Yo puedo orientar el entrenamiento a estas características y ya le doy una dirección mucho más específica y mucho más concreta. Aquí, por ejemplo, tenemos la típica planificación del meso en la categoría de 8 años, donde tenemos un mes en específico y vamos a priorizar de todas las posibles actividades y habilidades para la técnica, voy a priorizar algunas. Dado que yo no podría trabajar con todas por igual, yo he contado ya en otras sesiones que muchas veces cometemos el error de querer trabajar el lunes crawl, el martes dorso, el miércoles pecho, el sábado combinado, lo cual dificulta muchísimo para nuestro cerebro procesar y asimilar tal cantidad de contenidos tan divergentes y por lo tanto la eficacia de estos ejercicios pierde. Ahora, cuando yo tengo acentos diferenciados por un mes, que llamaríamos a ese mes el mesociclo, entonces hablo de un acento a la técnica, donde voy a priorizar, en el ejemplo que se muestra aquí, crawl, patada, brazada completo, voy a introducir brazada y patada de dorso, y voy a repasar salidas y flechas de crawl y dorso. Ese sería el acento. Esos serían los contenidos prioritarios del mesociclo. De la misma manera, voy a planear objetivos para la resistencia aeróbica, para la rapidez y para la preparación en tierra, sobre todo coordinación y fuerza. Aquí solamente se muestran los contenidos prioritarios del meso en lo que a técnica se refiere. Y lo muestro aquí porque recordemos que en la etapa de iniciación deportiva de 8 a 10 años, dado que estamos en la etapa prepuberal, nuestra prioridad está en la técnica y por tanto es el que más me interesa como aclarar. No obstante, eso no excluye los objetivos de la condición física, fuerza, resistencia, rapidez, resistencia aeróbica, etcétera, que ya explicamos en su momento. Bien, la idea es ir moviéndonos de crawl a dorso, dorso pecho, pecho mariposa a lo largo de estos 3 años y hemos explicado también que para poder corroborar qué tan eficaz ha sido el trabajo de ese mes o de ese mesociclo, al finalizar cada mesociclo haremos un test para poder cuantificar, medir y tener una noción de en qué medida hemos sido capaces de ir cumpliendo con estos objetivos. Aquí vemos un poco más detallado cómo sería el trabajo. Ya tenemos las semanas del mes y vamos a hacer notar algunos aspectos importantes que queremos enfatizar en diferentes mesociclos. Aquí podemos ver caracterizados en colores 4 mesociclos. El primer mesociclo en verde hace alusión a enfatizar o acentuar el trabajo en la técnica de crawl y se explican en las semanas qué aspectos concretos.
En el segundo bloque, que es el azul, hablaríamos de los acentos donde priorizamos la atención para la técnica del dorso. A su vez, cada microciclo, cada semana, tiene detalles muy específicos que si me voy a concentrar en la rotación del hombro, coordinación brazo derecho, brazo izquierdo, los detalles vienen en las semanas. En el tercer meso o tercer bloque, que se caracteriza aquí en el color naranja, podríamos ver cuáles son las prioridades para el estilo de pecho. Entonces tenemos primer mesociclo enfatizando en crawl, segundo mesociclo enfatizando en pecho, en dorso, el tercero en pecho. Ese es un ejemplo, ¿no? Aquí sería para nadadores más avanzados, que serían 9 años. En el ejemplo anterior vimos 8 años, ¿no? Es simplemente para ejemplificar. Bien, en este ejemplo, dentro del macrociclo, que es todas las semanas, ¿no? En este caso son 16 semanas, es el macro. Ese macro se divide en mesos de 4 semanas. En el último meso, donde terminó el pecho, hay un meso de repasos, donde tengo 2 semanas para repasar crawl, 1 semana para repasar dorso, 1 semana para repasar pecho, ¿no? Esa es una manera de ejemplificar cómo podría yo planear los acentos para la técnica meso por meso y luego agregar incluso probablemente un repaso general. Quedándome un poco todavía en esta imagen antes de avanzar a otras, quisiera también hacer notar lo siguiente. Hay una columna donde hablamos de evaluaciones médicas y evaluaciones físicas. En la columna de evaluaciones médicas, estoy marcando con una cruz al inicio de cada macro, se recomienda hacer un examen médico general. Sería recomendable hacer una biometría hemática, una exploración general y que el médico nos ayude a determinar si los niños están aptos y en condiciones de poder hacer entrenamiento sin riesgos. Quisiéramos pensar que todos están en esa condición, pero es algo que no podemos obviar y que dado que vamos a hacer esfuerzos importantes durante varios meses, nunca sobra tener la tranquilidad de que están en condiciones. Después se marca en la columna de las evaluaciones, hay una, la semana 4, que es TT. Esto es una toma de tiempos. Las tomas de tiempos son lo que yo explicaba al hablar del macro, las competencias educativas internas, donde yo voy a simular la oficialía mayor, el cronometraje, la ruta de entrada y salida de los nadadores para que hagamos el ensayo de cómo sería la puesta de una competencia formal, de tal manera que la ensayemos en casa antes de llevarlos a competir fuera. Después tenemos unas iniciales que dicen TRC, que sería Test de Rentabilidad de crawl. El test de rentabilidad ya lo explicamos, además lo tienen en su libro. Aprovecho para recordarles, pueden dar clic aquí para descargar el material. Tenemos materiales en la plataforma de YouTube y en la plataforma también de Classroom. Y también aprovecho el comercial para decirles, si quieren más información y más videos, piquen aquí abajo y van a poder ver todos los que tenemos a su disposición. Bien, ahí pueden consultar, si no lo recuerdan en este momento, en qué consiste el test de rentabilidad. Terminó el mesociclo de crawl, que es el verde, y 1 semana después programo el test de rentabilidad de crawl. ¿Qué pretendo? Evaluar al final del meso de crawl, con ese test, cuánto pude haber mejorado y ya tengo un dato objetivo. Lo mismo sucede en la segunda test de rentabilidad de dorso, lo movimos hasta la 3ª semana para no interferir con la toma de tiempos, pero podría ser 1 semana antes, no hay problema. El tema es, primero termino el acento o mesociclo de dorso y después hago el test. El mismo caso para el estilo de pecho. Se terminó el mesociclo, doy un par de semanas y después hago el test de rentabilidad de pecho. A lo largo del macro de 15 semanas, evalué la rentabilidad de la técnica de crawl, de dorso y de pecho. Al final también introduje un mesociclo, un grupo de 4 semanas, donde hago repasos de lo que había trabajado en los 3 mesociclos anteriores.
Van a ver en este esquema que tenemos en azul marino, en las líneas azul marino, en la franja que está por debajo, viene el estilo que está siendo acentuado. En azul claro, el estilo que estoy repasando. Y en el color rosa, cuáles habilidades técnicas estoy introduciendo para que más tarde sean parte del acento. Entonces tengo acentuación, repaso e introducción. Y yo veo ahí, por ejemplo, en el primer meso, se marca en azul marino el acento de Kroll. Estoy repasando algunas habilidades de dorso y estoy a lo mejor introduciendo habilidades también para, mientras repaso patada de dorso, introduzco brazada de dorso que después va a ser el acento, ¿no? Entonces voy preparando los contenidos que entrarán después como acento, mientras acentúo un estilo, voy preparando el que va a venir después, ¿no? Esa es una dinámica que se llama acentuación y continuidad. En la última parte, en la parte de hasta abajo, van a ver las proporciones de patada, de brazada y de completo, y caracterizados por los colores tenemos en verde Kroll, en azul dorso y en naranja pecho. Entonces vemos cómo al principio trabajamos mucho más patada. Ya hemos explicado que en las categorías de la iniciación deportiva le damos una enorme importancia al trabajo de piernas. La patada es la base de la preparación técnica y aquí se ve reflejado en las proporciones. Si bien yo puedo jugar un poco con los valores, al final del año la prioridad habrá estado en la patada, un poco en el nado de brazada, que no quiero darle demasiado peso por la dificultad anatómica y del control del cuerpo, y el otro componente será el nado completo. Bien, recordemos que ese esquema que veíamos ahí también a su vez lleva estructuras más pequeñas. Esas estructuras pueden ser de 8 semanas, es decir, meto 2 mesociclos ahí. Y aquí lo que buscaría es enfatizar habilidades que me van a permitir darle un enfoque de preparación multilateral a mi entrenamiento. Es decir, tengo 2 planeaciones en paralelo. El mesociclo que está dirigido a la parte de natación y los mesos de trabajo multilateral que van marcando el trabajo que no quiero perder de vista, que es en estas categorías sigue siendo muy importante entender que todavía no tengo un nadador formado, quiero formarlo como un atleta, como un deportista general, para después hacerlo deportista específico. Por esa razón, tengo bloques tanto en el trabajo de agua como en el trabajo de tierra, donde en paralelo con lo que estoy haciendo en la técnica, voy a tener trabajos para desarrollar la psicomotricidad, la coordinación motriz en general, juegos en tierra y en agua que enriquecen la preparación de lo que tiene que ver con natación deportiva, y esta es la preparación, digamos, deportivo-atlética genérica, que envuelve toda la preparación de la natación y que le va permitiendo al nadador adquirir recursos para poder más adelante tener control de su cuerpo en tierra, como para aprender a hacer los ejercicios específicos de la fuerza, los ejercicios específicos de las ligas, pero yo tengo que preparar el cuerpo antes, proveyéndolo, dotándolo de un montón de recursos de la psicomotricidad y control de su cuerpo, y esto lo hago tanto en la tierra como en el agua. Entendamos que esto es en paralelo y estoy dentro de ese meso de 8 semanas, estoy metiendo 2 mesos de técnica. Bien, regresamos al esquema que habíamos estado hablando y aquí podemos observar nuevamente cómo vamos cambiando los acentos en los diferentes estilos. Al final de este macro, yo voy a intentar también tener una competencia de evaluación importante con la que yo pueda poder darle al nadador alguna evidencia de cuánto ha mejorado. Tengo que educar al padre y al nadador para que entiendan qué pueden esperar al final de este macro, y también yo mismo cuantificar los logros de todo el trabajo técnico que realicé en cada una de estas semanas. Bien,
Aquí veríamos otras columnas adicionales, ya viendo detalles mayores. Volvemos a los mesos donde acentúo la técnica. Verde tengo el meso de acentuación de crawl, en azul el del dorso, en naranja el de pecho. Pero voy a utilizar dos métodos para poder desarrollar los ejercicios de técnica dentro de estos mesociclos. Los dos métodos que están caracterizados abajo, uno de ellos ya lo hemos explicado en repetidas ocasiones, se llama el método de incremento gradual y progresivo de la técnica. Bueno, ese método normalmente lo utilizo desde nadar distancias de 15 metros hasta que es capaz de nadar distancias de 50 metros. Es básicamente para lo que lo necesito, porque estoy trabajando con coordinación motriz gruesa y empezando a preparar la coordinación motriz fina. Y el tope es hasta que yo sea capaz de nadar 3, 4, 50. Empecé haciendo repeticiones de 15, 20, 25, 40 y llegué hasta 50. Y ahí me quedé. Después viene un segundo método, que le llamamos el método de consolidación de la técnica, donde ahí voy a tratar de llegar no solo a los 50, sino después a los 75, a los 100, a los 150, eventualmente hasta 200 metros. Estos dos métodos se van trabajando en paralelo, pero en la conciencia de que primero trabajo con el método de incremento gradual progresivo que me lleva hasta los 50 y después voy a ir creciendo las distancias para que al final de cada macro sea capaz de ir alcanzando las distancias metas que se proponen para cada estilo. Si regresamos a este ejemplo, que este sería un ejemplo de 9 años, veríamos que en el método de incremento gradual y progresivo, en crawl, empiezo en 50 y voy a llegar por ahí de 25 si llego a máximo 25, 30 metros. Después utilizo el segundo método, que es el de consolidación, y ahí tengo como meta llegar hasta los 200 metros. Al final del macro, donde está la flecha que indica hacia abajo, vemos la distancia de 200 metros que he ido construyendo con el otro método, que es la continuación del método de incremento gradual y progresivo de la técnica. Básicamente son el mismo método, pero uno llega más corto y la segunda parte me permite ir avanzando hacia las distancias de la resistencia. El mismo caso para el dorso, empezando por 12, 15, 20, 25, y ese método de consolidación técnica no va a aumentar mucho, y después empiezo a introducir el método que me va a llevar a las distancias para la resistencia. Al final de este macro, he sido capaz de llegar hasta 200 metros de crawl, que es cuando terminaría este macro, 150 en dorso y 75 metros en pecho, ¿no? Por ejemplo, yo ya he sido capaz de nadar 200 metros cuando terminé la categoría de 8 años, pero aquí voy a hacer 200 como repaso para después llegar en el segundo a 300 y cuando termine la categoría de 9 años voy a llegar hasta 400. Pero lo voy a llevar poco a poco. Si la meta de 9 años para terminar cuando cumplo 10 y voy a pasar a la otra categoría es llegar a 400, empiezo repasando los 200, en el segundo macro llego a los 300 y en el tercero llego a los 400 metros, que era la distancia esperada al final de los 3 macros que integran el año de la categoría 9 años.